Pues, ¿qué tal? Buenos días. Una vez más estamos aquí en tecnología, en turismo y pues platicando sobre un gran tema que tenemos hoy, cuál es el turismo de convenciones y las visitas a los hoteles all inclusive. Tenemos pues como un invitado especial a Eduardo Chailo, que él vive en Washington desde el año 2007. Es un especialista en turismo de reuniones y hospedaje, todo incluido, trabajando con una organización alrededor de cómo Building Global Bridges and the Meetings and Tourism Industries. Realmente es fascinante tener esta oportunidad de compartir contigo. Y pues en el equipo tenemos a nuestros invitados, a nuestros colaboradores asiduos, donde está pues Guillermo Corona, Gerardo Corona, perdón, que fue subsecretario de Turismo y experto en financiamiento turístico. Tenemos a Simón Goldberg, que es un especialista en biotecnología, una mezcla híbrida muy interesante entre ciencia y negocios en una forma fuerte. José Luis Medina Aguilar, que fue senador de la República. Betina Benítez, muy conocida como exsecretaria de Turismo en el Estado de México. Guillermo Oem, un exfuncionario del gobierno federal en promoción turística. Felipe Ortiz, experto en desarrollo urbano. Juan Manuel Cancino, experto en tecnología, en blockchain y todas esas hierbas. Héctor Ceja, arquitecto y empresario turístico. Y pues abrimos aquí la conversación para poder empezar a conocer mucho de este tema. Sabemos que tú andas con tiempo limitado, Eduardo, y pues haremos lo posible para poder exprimir estos 45 minutos que tenemos en una forma muy eficiente. Adelante, Gerardo. Pues buenos días a todos. Es siempre un placer vernos a esta hora los lunes, porque así arrancamos la semana como se debe arrancar en estos momentos, trabajando y con la mente muy clara hacia dónde queremos llevarlo. Esto es un programa que hemos venido llevando las últimas semanas con cierto perfil, con cierto orden, y me parece que la visita hoy en el foro de plática de Eduardo es muy importante. Estuvimos trabajando, hablando de bioseguridad, Eduardo, en programas pasados. La parte de cómo tendría que ser el mundo post-COVID y cómo tendremos que ir trabajando para darle certeza y confianza a las personas, a los viajeros internacionales para desplazarse, y cómo los protocolos tendrán que ir aterrizando en cada uno de nuestros conceptos de negocio, desde hoteles, centros de convenciones, líneas aéreas, etcétera. La semana pasada Simón nos platicaba mucho cómo veía la parte de las líneas aéreas y cómo se podría dar el tema en All Inclusive. Conversamos de distintos temas alrededor. Sabemos hoy por Gloria Guevara que visualiza simplemente un buen protocolo de salud para que esto siga fluyendo, pero ustedes, sobre todo tú, Eduardo, que estás en la industria con una expertise impresionante en la industria de convenciones, nos interesaría mucho conocer tu opinión de cómo estás viendo tú este regreso, este protocolo que deberá de continuar, porque el turismo y convenciones, congresos y convenciones es un gran alimentador de la industria turística, pero que no depende de la decisión personal en muchas ocasiones, depende de decisiones corporativas, que son las que deberán tomar estas decisiones para mover a sus grupos hacia los lugares en donde les dé mayor confort y seguridad, tanto destinos, instalaciones y distancias. Bienvenido, Eduardo, y te escuchamos con mucho gusto todos aquí. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias, Jorge, y a todos, Betina, por la oportunidad de platicar con ustedes. Fíjate que es muy interesante lo que comentas en términos de lo que representa la industria de reuniones, que sí tiene un componente turístico, pero solo quiero dejar en la mesa un poquito que las reuniones son mucho más que solamente turismo, porque, primero, involucra a muchos proveedores que no son necesariamente turisteros, que son los montadores, que son las empresas de audiovisuales, que son las empresas de transportación especializada, etcétera, traducción simultánea y demás. Y por otro lado, porque no todos los que participan en las reuniones son turistas. Hay mucho componente local en los eventos. Tú decías que la decisión no depende del individuo. Eso es correcto en el tema de convenciones corporativas, pero por ejemplo en los congresos médicos o en los congresos de científicos, pues sí, el doctor toma la decisión de ir o no a un congreso y
y muchas veces hasta lo toma en función de que si puede llevar a su esposa o si puede extenderse en el viaje. Entonces ahí donde sí converge un poco más con la parte turística en el pre, en el post, etcétera, ¿no? También otra cosa que debo, nada más como introducción, destacar del tema de reuniones, que si bien genera una gran derrama económica en los destinos, como sabes, bueno, pues en México hubo ahí un estudio que hablaba de 25 mil millones de dólares de derrama directa, en el mundo genera 25 millones de empleos, hay una infraestructura de asociaciones muy bien especializadas. Están los que trabajan con convenciones corporativas, los de ICA, que son los de congresos mundiales, ASAE de asociaciones, SAI de viajes de incentivos, que también es una vertiente de nuestro tema, y demás. Pero más allá de la derrama, también hay una transferencia de conocimiento cuando se genera un evento en un lugar. También hay un componente social muy importante. Y un detonador de inversiones. Veo aquí muchos especialistas también en el tema de inversiones. Entonces, la industria de reuniones es como muy horizontal también a muchos sectores económicos. O sea, gracias a las expos, por ejemplo, puedes ayudar al sector automotriz a recuperarse. Gracias al tema de congresos médicos, pues ayudas a la ciencia a mejorar. Entonces, es como muy horizontal en diferentes ámbitos industriales, científicos, etc. Entonces, ese nada más un poco como marco y nada más dejar en claro que sí, claro, el golpe fue brutal, porque si algo se puso en el centro de esta crisis sanitaria, pues fue la necesidad de reunirse. Y pues nosotros nos dedicamos a reunir personas, ¿no? Entonces, claro que el golpe es brutal, pero ahorita estamos más bien ocupados en ver cómo salimos todos juntos y en ver cómo encontramos soluciones a esta pequeña pausa en el camino, mi querido Gerardo. Gracias, Eduardo. Yo le pediría a Guillermo y a Bettina particularmente una opinión alrededor de la industria, en su experiencia y en su forma de ver hoy el momento para poder ahí iniciar un diálogo entre los que estamos aquí. Y yo le daría obviamente la palabra primero a mi querida amiga Bettina, si están de acuerdo ustedes. Adelante, pues Bettina. muchas gracias. Efectivamente, Gerardo, fíjate que, bueno, para empezar, Eduardo, es un honor que estés aquí con nosotros. Me encanta verte siempre propositivo. Y Gerardo, gracias. Sí, fíjate que hemos visto efectivamente cómo le ha pegado muy en especial a la industria de reuniones este tema de la emergencia, pero es una industria muy particular, es una industria donde la gente fue quizá en donde menos vi queja y más vi respuesta. Fue la industria, pues por su propia composición, que se dedica precisamente a reunir gente, pues que empezó a hacer desde la primera semana estas reuniones vía Zoom. Ahorita hay un congreso muy importante de IMEX realizándose desde las, creo que 6, 7 de la mañana, ya para toda la semana. Estamos viendo cómo es muy interesante, y Eduardo quizá lo va a platicar seguramente. Alemania está viendo como prioritaria la industria de reuniones para la reactivación de su economía. Entonces, efectivamente, sí, coincido con Eduardo, si bien converge con la industria turística, ellos se mueven muy aparte en el sentido de cómo se organizan, cómo se componen y la forma como de resiliencia que tienen, que pues es muy interesante, ¿no? Yo creo que pues si no ha dado, y Eduardo me podrá dar aquí pues un poquito más datos, si no ha dado ya la pauta Alemania, estaba por dar el paso, pero sería muy interesante, imagínense ustedes, que un país como Alemania, pues en sus primeras etapas de recuperación en este sentido económico, viera como una de las vías precisamente la industria de reuniones, porque de los congresos y convenciones efectivamente pues son un motor de las economías, ¿no? Entonces ahí dejaría mi primer comentario y no sé si Eduardo quiere hacer
algún comentario de esto. No, solo tocaste Alemania, me parece muy interesante porque Alemania lo que hizo ahorita, el gobierno alemán, es que dividió las exposiciones y los eventos de negocios de los gatherings, que son los que están prohibiendo los diferentes países evidentemente en términos masivos, como comentaba. Entonces, no es lo mismo, lo dice Alemania y lo pone en un documento, hacer un concierto en donde las personas están sueltas y van a ver cómo nos va, o hacer una gran feria agrícola, etcétera, que hacer una exposición en un recinto controlado con expertos en manejo de movimientos de personas que van a seguir unos protocolos específicos porque nos hemos dedicado a la logística por años y entonces vamos a cuidar a la gente más que nadie, ¿no? Entonces, creo que ese es un parteaguas porque nos permite decir, bueno, hay luz en el camino, no todos los gatherings son iguales. Entonces, podemos explorar cómo salir de esta crisis poco a poco, mejor, controladamente, con profesionales, que nada más dejándolos a la buena de Dios, ¿no? Entonces, qué bueno que tocaste el punto de Alemania. Perdón, Perdón, adelante, Bettina. Perdón, adelante. No, adelante, yo ya acabé. Gracias, Bettina, buenas, ¿cómo estás? Gerardo, mira, nada más para seguir en la línea que tú comentabas, pues a mí me parece que el turismo de reuniones, y vale la pena tocarlo así, es de todos los segmentos que componen la variedad de actividades turísticas, el que denota mucho mayor capacidad organizativa, mucho mayor infraestructura, una profesionalización que no lo hay en otros ámbitos de las tareas turísticas y que definitivamente, pues ya lo han apuntado ahora en el curso de estas intervenciones, se han mostrado reactivos en forma de proponer y de hacer un fenómeno de resiliencia, pero ordenado, con una serie de protocolos, en fin. Yo creo que, y en el ámbito nacional no seríamos de excepción. Hay muy robustas organizaciones, hay muchos profesionales, se ha avanzado mucho en la capacitación y en todos la profesionalización de los integrantes de la industria, y esto van a ser herramientas muy útiles para entrar en esta fase post-COVID. Yo siento que, digo, y lo decía muy claramente tanto Eduardo como Bettina, pues es muy robusta la industria en materia de turismo de reuniones. El ejemplo de Alemania que propuso Bettina y que está explicándonos Eduardo es sumamente importante, porque sí, efectivamente, la capacidad que tiene, por ejemplo, Alemania en materia de organización de exposiciones, bueno, son reconocidos mundialmente los grandes salones de cualquier producto, tecnología, artículo suntuario o artículo de primera necesidad, en fin, todo esto en Alemania se desarrolla de una manera pues muy intensa, y desde luego siento que es fundamental que para la reactivación económica pues empleen pues en intensificar pues el ordenamiento con los protocolos y la logística apropiada para pues, reactivar la industria de reuniones, ¿no? Eso, pues, nosotros vamos a tener un camino semejante, pienso yo, ¿no? Creo, yo, pues, en esto tendría optimismo, que sí la profesionalización a la que se ha llegado en este rubro va a favorecer mucho, ¿no? De suerte que pues comparto mucho lo que han mencionado tanto Eduardo como Bettina, ¿no? Sería mi comentario, Gerardo. Gracias, Guillermo. Veo que Simón, y aquí es muy importante. Es que hay un aspecto en todo esto de reuniones que es crítico para lo que está pasando con la epidemia, que es la comunicación científica. Entonces, en el ámbito de reuniones científicas, es como se distribuye la información más nueva
sobre lo que está pasando. Si ustedes recuerdan, durante la época del SIDA, la única fuente que era confiable de lo que estaba avanzando el SIDA y de cómo las vacunas y todo eso, siempre eran las reuniones científicas, porque hay una comunicación directa entre los científicos y no se pierde toda esa comunicación. Publicar los resultados ya no es la manera de hacerlo, se tarda mucho. Entonces, en ese gap que tenemos ahorita de comunicación está retardando el control del SIDA, está retardando todos los avances científicos. Se vuelve una cosa crítica en esta situación. Y lo que están tratando de hacer la gente es hacerlo por Zoom, pero son demasiada gente, no se puede participar. Entonces yo creo que una de las áreas que avanzaría más qué hacer en las reuniones serían las reuniones científicas, porque primero la gente que va a estas reuniones está muy consciente de que tiene que cuidarse y de todas las reglas que se tendrían que hacer. Yo vería mucho en esto. ¿Cómo podemos hacer que las reuniones médicas científicas sean los líderes ahorita? Porque es una población ya entrenada, ¿no? O sea, para ellos decirles que lo que tienen que hacer les suena muy lógico. Y hay reuniones muy grandes de este tipo, pero por lo menos una de tipo mediano sería un buen experimento, ¿no? Yo creo que, Eduardo, ahí tienes un gran tema que pone Simón en la mesa. Me parece que esto es fundamental. Efectivamente, hoy lo que se requiere es reunir a estas capacidades, estas experiencias y estos perfiles, y ustedes lo pueden hacer en una reunión controlada, y creo que podría ser un más correcto. Ahí yo te pediría, ¿cómo lo ves, Eduardo? ¿Cómo vincular esta parte científica con la industria y poder entonces regresar un poco la confianza y los protocolos, pues con el ejemplo, ¿no? Como bien lo comenta Simón. Totalmente de acuerdo con Simón. Creo que prácticamente el 70% de los congresos en el mundo tienen relación con la ciencia y con la medicina. De hecho, incluso de los mercados corporativos, según nos estaban reportando las asociaciones aquí, los que más se estarán recuperando pronto son los eventos farmacéuticos. Ellos dividían los que son de entrenamiento o de discusiones internas, se pueden ir al camino virtual de manera fácil. Pero hay muchos otros que, como dices, necesitan resoluciones, necesitan consenso, necesitan esta interacción cara a cara, y otros que necesitan clientes, estimular el consumo, estimular la venta, los canales de distribución. Eso sí estarán pensando próximamente en hacerlo presencial. Lo que creemos nosotros es que no se va a ir todo por el camino virtual, ni todo por el camino presencial. El futuro, sin duda, va a ser eventos híbridos, en donde habrá gente que no se anime a ir, simplemente pues porque en ese país en donde se celebra el evento no le da confianza, o porque simplemente no quiere viajar, o porque prefiere consumir la educación que se va a dar en ese evento de manera virtual. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la industria y los destinos y todos los que nos dedicamos a esto en este tiempo de encierro, es pues mejorar nuestras capacidades digitales, sin duda, porque va a ser un componente, nos guste o no. Coincido con Simón, no es lo ideal, pero por lo pronto pues creo que no queda de otra. Y por otro lado, seguirnos capacitando en todo lo que se requiere para lo que venga de manera presencial. Seguir los protocolos, hablan muchísimo de la importancia de mejorar las habilidades suaves, esa flexibilidad, la creatividad, la humanidad, para ponerlo en el centro de lo que hacemos y entonces tratar de generar esa confianza para que la gente regrese. En fin, entonces pues la gente está ocupada, como dice Bettina, en webinars todos los días, viendo qué hacen en otros países. Eso está muy padre también, lo que se está dando de benchmark, cómo han aprendido los asiáticos. La primera expo, Auto Expo, ya se dio en China después de la pandemia,
Y esa es una gran noticia, todo el mundo lo aplaudimos y vimos cómo lo hicieron con los protocolos, con la sala a distancia, tomando la temperatura en un recinto, porque sin duda los que más van a sufrir van a ser los grandes centros de convenciones, porque pues, va a empezar poco a poco, gradualmente a crecer esto, y yo veo convertidos esos centros de convenciones más en estudios, en donde a lo mejor va a estar el stand presencial de la expo con algunas personas, pero desde ahí se va a estar transmitiendo a todos los que no van a querer ir personalmente. Ese es un poco como estamos viéndola. Yo creo que, yo de veras creo que la primera organización que pueda organizar una conferencia internacional de COVID-19 de una manera segura y bien, se va a ganar el premio Nobel, ¿eh? En serio. No ha habido estamos ya medio año en la pandemia y no ha habido un solo congreso de COVID-19. Toda la transmisión se está haciendo por Facebook y nadie sabe quién está hablando la verdad. Hasta que no se reúna toda la gente clave y pasen la comunicación directamente, esto va a ser mucho más difícil de controlar. Entonces... Ahí tocas un tema bien interesante, Simón, y que yo creo que tú probablemente hayas visto ayer el programa de NBC, en donde el tema de Meet the Press habla precisamente de cómo ha habido mucho enfoque a una serie de cuestiones sobre tácticas demasiado claras, demasiado simples, y el tema estratégico que acabas de mencionar, Eduardo, yo creo que ahí está el tema el meollo de esta estrategia. Y yo creo que en la invención de las nuevas formas de cómo crear protocolos de comunicación, ya no es la herramienta que si es Zoom, que si es la exposición, sino cómo realmente hacemos una abstracción a alto nivel para pensar en qué manera tenemos que sacar, qué preguntas debemos responder y qué acciones. Ayer en el programa, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que precisamente uno de los temas que se mencionaban fue por parte de un especialista en el tema de epidemias en uno de los estados del norte de Estados Unidos, pues decía, es que no hay un plan. Lo que acaba de decir Simón demuestra que no hay un plan y que no se ha hablado de las cosas importantes. Estamos en una situación en que lo que estamos tocando en esta plática es el turismo de reuniones, pero cuando lo enfocaste tú en que el turismo de reuniones es el centro de conocimiento y de interacción entre gente valiosa, ese es el meollo. Y regresando a la base, a mí me gustaría conocer tu punto de vista, Eduardo, porque yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocar realmente un nuevo concepto de turismo de reuniones, en donde va a ser un turismo, la cuestión híbrida que acabas de mencionar, abre tremendas oportunidades para poder imaginarnos que un hotel en una sala pequeña, conectados 50 hoteles de cadenas alrededor del mundo, puedan tener una discusión de altísimo nivel, y entran también los terrenos de seguridad y de información y de canales de alta calidad, porque pues mucha de esa información inclusive es información que tiene que estar filtrada y estructurada antes de poder difundirse públicamente. No sé tú qué opinas, Eduardo. Totalmente. No sé si recuerdan lo que comentó ahorita Simón, me trajo a la mente cuando sucedió lo del H1N1 y que sobre todo le pegó a México de manera muy fuerte, y nos tocó estar un poco en el frente de batalla ahí en el Consejo de Promoción todavía. Se hizo un congreso de este tema de H1N1 en Cancún, precisamente para ayudarlo a recuperarse porque se le había ido como en feria en términos de ocupación y demás. Y entonces el presidente en ese entonces y la secretaria de Relaciones Exteriores convocaron a la Organización de Salud para hacer un evento y se discutieran temas de H1N1 en Cancún. Entonces, claro, sería buenísimo el primer evento del tiempo. Y a mí lo que me está gustando de esta discusión, la verdad es que me está gustando mucho, es que hemos hablado de esto, de la industria de reuniones, y tratarla un poco, con todo respeto, mi querido Gerardo, de turistizarla, porque me da la impresión que los países de repente la tienen como un segmento del turismo. Y cuando los doctores, cuando los científicos, cuando los ingenieros, cuando las industrias lo ven como un motor de recuperación, un motor de transmisión de conocimiento, un motor de...
es mucho más que llenar hoteles y llenar, que lo hace, pero no es su objetivo. El objetivo de un congreso no es llenar una plaza. El objetivo de un congreso es discutir temas y sacar cuestiones que son buenas para la humanidad en general. Entonces, la verdad es que el tono me está gustando mucho porque de eso se tratan las reuniones. Y por eso es tan transversal, porque no nada más toca el asunto. Y lo mejor de todo, como comentaba Memo Gem al principio, que por cierto es uno de mis maestros en el tema de meetings desde el Consejo en Chicago, quiero decir que el asunto de los protocolos, la UFI, que es la Organización Mundial de Exposiciones, sacó un protocolo muy, muy, muy específico de qué tiene que hacer el recinto, qué tiene que hacer el hotel, qué tiene que hacer el transportador, qué tiene que hacer el aeropuerto, y evidentemente pues, tendrá que tener un aval de la Organización Mundial de Salud para ser válido, pero de todos modos estamos trabajando en el cómo sí, ¿no? Entonces, está padre lo que está pasando. La mayoría de las personas están ocupadas en el futuro, no se están lamentando, que va a haber empresas que desaparezcan sin duda, que hay mucha micro y pequeña empresa en esto que también se está viendo muy afectada. Me decían en uno de los clústeres, en el de Guadalajara, que participo de manera frecuente, me decían los montadores, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si todos los eventos se van a volver virtuales o híbridos y demás, y todos esos stands que poníamos tan grandes y pues, todos los armadores, ¿qué vamos a hacer? Yo, pues la verdad es que empiézalos a capacitar para entender esta nueva realidad y que se vuelvan productores y que se vuelvan expertos digitales y que le entren al tema de cómo viene la cosa, porque tampoco nos podemos quedar parados y pensar que todo va a ser igual que antes. Sin duda no va a ser igual que antes. No, y yo no creo que, por lo menos está pasando en mi campo científico, estamos regresando a otro tipo de formato ya, inclusive antes de la epidemia. Las mega conferencias científicas ya habían desaparecido. La gente se junta en grupos mucho más enfocados de 200, 300 personas. Entonces va a tener que fraccionarse todo eso. Inclusive se podría ver que fuera una semana de reuniones en que el lunes vinieran los de las vacunas y el martes vinieran estos, y el hotel tiene auditorios donde puede separar a la gente y la gente puede hablar remotamente en pantalla desde China o de donde sea. El que se meta en eso y lo organice bien, y tiene que ser una compañía privada, porque los gobiernos nunca se van a poner de acuerdo. Te quiero decir, Simón, perdón, que ya está sucediendo. Tú tocaste el tema del SIDA. El Congreso Mundial del SIDA se volvió virtual. Sí. Iba a ser en San Francisco. Evidentemente el golpe económico para San Francisco es tremendo, como lo fue para Barcelona, el del móvil, etcétera. Pero le están dando mucha difusión a San Francisco y a Oakland como ciudades, como centros importantes del tema, precisamente del tema del SIDA. Bueno, San Francisco, Oakland. Bueno, pero lo están haciendo para compensarlos un poco porque imagínate que se vuelve un evento de 40, 50 mil personas. Sí, no, y están gentrificando, como se diga, gentrificando Oakland mucho también, sí. No, ese es el futuro. El problema es con las convenciones donde muestras equipo y muestras coches y tienes que tocar y preguntar. Ahí sí se vuelve mucho más complicado. O sea, cambiar información científica no está tan mal, pero que yo he ido un par de veces al Congreso Internacional de Agricultura, donde traen tractores y se suben a los tractores y tienen las modelos y bueno, si quitas todo eso, no sé cómo vas a atraer a la gente, realmente, se vuelve muy difícil. Va a regresar. No, y eso habla de nuevas oportunidades de esquemas de cómo van a hacerse, porque a lo mejor hay el concepto híbrido que tocaste inicialmente, Eduardo. Yo creo que va a ser un tema muy importante. O sea, vas a tener unas expos, pero la expo va a tener proyección virtual y va a tener una interacción en una forma muy amplia. Todo el tema de realidad virtual que por mucho tiempo se ha querido hablar, no se había encontrado realmente el escenario de cómo usarse, y hoy
probablemente va a haber nuevos dispositivos y nuevas formas de realidad virtual en que en una exposición vas a tener 5 o 6 lugares donde tengas escenarios virtuales para poder tener esto en grupos pequeños. No sé, ahí yo creo que el uso de nuevas tecnologías, y es algo de lo que hemos estado platicando Gerardo, con Gerardo, es cómo vamos a ligar realmente estos grupos multidisciplinarios que tienen que tener estas capacidades. Lo que acabas de decir, Eduardo, realmente es impactante. Cómo reentrenas a una masa gigantesca para poder llevar a cabo esto. De hecho, Bellas Artes o el grupo de montadores de Bellas Artes, yo recuerdo hace un par de semanas que montaron, dice, nosotros somos 300 personas que podemos trabajar en una forma increíble para hacer prototipos y desarrollos de cosas rápidas para poder construir el futuro, lo cual qué buena imagen y qué buena visión en vez de sentarnos en el sindicalismo tradicional. Adelante, Bueno, Gerardo. Esto es casi como un startup, Jorge. Alguien tiene que llegar y esto es un nuevo tipo de hacer convenciones. Necesitamos un caso de éxito, como el que están describiendo de China. Organizar la primera convención mixta que fue un éxito y moverse de ahí para empujar a la competencia. Se podría hacer un startup muy bueno, ir a levantar capital. Bueno, Organización de conferencias de alta tecnología usando todos los avances nuevos y cómo lo organizas y cómo lo haces por todos lados del mundo para que la gente pueda participar. Todo se puede hacer. Alguien tiene que poner el dinero y invertir y empezar a trabajar. Porque los gobiernos, yo les digo, ain't happening, ¿eh? Y eso en general en todos lados. O sea, ahí nada más déjame, antes de darte la palabra, Eduardo, es lo que acaba de mencionar Simón, yo creo que es algo de lo que tenemos que realizarnos o darnos cuenta. El mundo que conocimos desapareció y hoy toda empresa, sin excepción, es una startup que tiene que pasar por una etapa de sobrevivencia y volver a crecer y desarrollarse. No se diga las personas, o sea, las personas vamos a ser emprendedores todos en una forma de reinventarnos, en una manera más o menos, pero realmente yo sí creo que esa es una de las combinaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, ya... Y hay una transformación grande, nomás déjame un minuto más. Estuve en un webinar de que estaban hablando de cómo está la situación de levantar capital de riesgo ahorita en medio de esta pandemia, ¿no? El problema más grande con eso es que no puedes ver a la persona a la que le vas a dar el dinero en persona. Y eso está deteniendo mucho a los inversionistas, créelo o no. No te van a dar 20 millones de dólares si nunca te han visto, nunca han hablado contigo, nunca te han checado. No sabes si es una persona honesta o qué está sucediendo, ¿no? Pero eso no se puede hacer ahorita. Entonces, la primera empresa que pueda brincar esa barrera de que tienes que ver a alguien personalmente, no sé cómo, esa es la gente que va a tener éxito ahorita, por lo menos por un periodo de 2 años. El factor conoce a tu cliente, ¿no? Finalmente Sí. siempre genera este tema para la toma de decisiones en un due diligence. Pero yo creo que aquí se toman temas muy interesantes. Efectivamente, este cruce de visiones. Eduardo, lo que comentaba Simón de cómo poder arrancar la primera convención, sobre todo relacionada mucho a la parte médica, la parte científica. ¿Cómo podemos hacer? Tú mencionabas lo que sucedió en la influenza y cómo en México y cómo se buscó detonar un evento en donde otros mercados pudieran venir a México, en Cancún. Esto es mundial. Entonces, ¿quién debería liderar, Eduardo? ¿Cómo se debería llevar a cabo? ¿Qué podría hacer México? Porque siempre hay que estar pensando en nuestro país. Pero ¿qué podría hacer México para liderar? Quizá primero a nivel regional, primero a nivel latinoamericano, un componente de qué hacer ante estas condiciones, porque el mundo se está cambiando, bien lo comentaba, es un piso parejo en lo personal, en lo empresarial y hasta, yo te diría, en la forma de relacionarnos en los gobiernos. Entonces, ¿cómo poder tomar ese liderazgo y ese liderazgo convocar primero a nivel regional? Quizás sería una forma de irlo desplazando, irlo caminando en esta búsqueda del hilo conductor,
pero ¿cómo hacerlo? Y líderes como ustedes, como tú, Eduardo, que traes este tema, ¿cómo poderlo ir llevando a cabo y recomendándolo a las autoridades para que pudiéramos tomar ese liderazgo, primero quizá a Latinoamérica y luego irlo llevando a nivel internacional con los canales de distribución correctos? ¿Qué hacer, Eduardo? Gracias, Gerardo. Fíjate que tienes razón, hay que pensar cómo mover y conectar sobre todo a los especialistas en reuniones en México, que como bien decía Memo, están muy bien organizados. Hay 12 organizaciones del sector que están trabajando muy de la mano y muy activos ahorita. Hicieron el Día Mundial de las Reuniones en México de manera muy padre. Trajeron expertos de todo tipo y demás. Conectarlos a ellos con los líderes científicos, médicos, sanitarios y oficiales que puedan hacer ese link y que de este lado entiendan lo que hacen ellos y se haga una comunión. Fíjate que quería platicarles nada más al respecto de quién va a ser el primero que lo haga. Precisamente en nuestra industria hay una organización que se llama ICA, International Congress and Convention Association, que tenía su congreso en noviembre en Taiwán. Y bueno, pues la discusión del consejo directivo fue, ¿qué hacemos? Porque en noviembre en Taiwán no vamos a poder hacer que vengan las 1,100, 1,200 personas que normalmente de nuestra industria nada más venían. Entonces, y bueno, pues el gobierno taiwanés evidentemente dice, no, tienen que venir, hay que hacerlo, es noviembre, falta mucho, etcétera. Pero el consejo directivo, que es global, dijo, no, a ver, vamos a hacer las cosas como deben de ser, y empezaron a maquinar. Entonces, el resultado es que se va a volver un experimento para los organizadores de congresos de un evento híbrido. Sí va a haber un grupo que va a ir a Taiwán, el consejo directivo, algunas personas que se animen, etcétera. Pero lo que van a hacer es transmitir desde ahí cómo el centro de convenciones, los hoteles y todo están siguiendo los protocolos y cómo van a ser ejemplo para otros organizadores mundiales de cómo transformar un evento físico en un evento híbrido. Y está formada por capítulos regionales. Entonces, al mismo tiempo va a estar sesionando el capítulo latinoamericano en Colombia, al mismo tiempo va a estar sesionando el capítulo africano, y así, europeo y demás, y también por sectores. Entonces, creo que va a ser un evento muy emocionante en términos de lo que va a salir de ahí como ejemplo, y además también con los errores que se cometan, para que los demás no los cometan y demás. Entonces, me pareció importante platicárselos porque creo que de ahí se pueden desprender cosas muy interesantes. Bueno, de hecho, Eduardo, no sé si saben, pero Taiwán controló la epidemia antes que China. Exacto. Hubo como 5 casos, creo, en todo Taiwán, porque ellos cuando oyeron en diciembre lo que se venía, lo controlaron totalmente. Entonces, desde ese punto de vista es el lugar ideal para hacer el primer congreso. Pero si estamos hablando de Cancún, yo empezaría a hablar con el gobierno taiwanés y empezar a poner, aunque sea regionalmente, las acciones que los taiwaneses usaron. O sea, ellos, desde que tú llegabas al aeropuerto, te tenían ya marcado, te llevaban a un hotel, te checaban ahí, te cuidaban y ya después te dejaban salir. Entonces, en un lugar como Cancún, y entras y vas a un congreso y sí, muy bien, te tienes que quedar en este hotel, está muy bonito, todo, nomás te vamos a estar checando todos los días a ver cómo estás. Y haces lo mismo que Taiwán, traes un grupo pequeño que puedes manejar y después te conectas con el resto del mundo. Pero Cancún sería un lugar ideal porque está bastante alejado del centro de la pandemia, que es la Ciudad de México. Yo creo que Cancún o Los Cabos, quizá, ¿no? Los Cabos también puede ser otra opción, sí, porque está también como... cualquier lugar que está aislado. Aislado. Y que puedas controlar a la gente. Digo, Taiwán, no se podía haber ocurrido un lugar mejor que Taiwán, Nueva Zelanda, tal vez, pero si alguien se pone las pilas y lo hace en Cancún, yo creo que se puede hacer, no tiene que ser un congreso muy grande, ¿no? 1,200 eventos es relativamente pequeño, sí, considerando los congresos de hoy. Bueno, lo que comentaba la semana pasada, Simón, con un modelo de seguro a seguro, de puerta a puerta, seguro completo, sí, ¿no? Sí, exacto. Donde también la industria,
Si ves lo que hizo Taiwán, eso hicieron con todo mundo que entraba a la isla. Te tenían checado desde que entrabas al hotel, te ponían, te cuarenteaban, te seguían, te hablaban el otro día a ver cómo andas. Digo, pues es Taiwán, es una isla, pero pues Cancún se puede hacer lo mismo. Con 1,200 gentes o 1,000 o 500, no creo que es tan difícil tenerlos monitoreados y que todo el mundo esté bien y que ya, y después 2, 3 días se regresan, ¿no? Pero alguien lo Pero tiene que organizar. Yo creo que es una oportunidad tremenda. con muy buena conectividad y muy buenas instalaciones Sí, preparadas, sí, listas, ¿no? tienes playas, tienes todo, no estás a gusto, puedes traer a tu esposa. De Hasta puedes hecho, organizar tours que están la gente cuidada, y etcétera, etcétera. De hecho, perdón, un poquito lo que decía Simón, ya lo está poniendo en práctica un grupo hotelero muy predominante allá en el ámbito de la península. El grupo Palas de los Chapur están haciendo un esfuerzo importantísimo de conducción del pasajero, del visitante, con todo el rigor médico, con todo el rigor sanitario y con todo el confort y con toda la infraestructura y la logística que ellos saben hacer. O sea, ya ellos están ya mandando el mensaje de con nosotros está seguro, y un poquito lo que decía Gerardo, del paquete desde que sales del aeropuerto hasta que regresas al aeropuerto, tenemos todo controlado de alguna Exacto. manera, ¿no? Entonces sí está sucediendo ya de alguna manera esto, ¿no? O sea, Ahora que lo comentas, Guillermo, efectivamente Palas sacó el programa Puramente Palas. Este es un programa ya muy manejado con protocolo, pero bueno, quizá en otra reunión tratamos de invitar al señor Chapura que esté aquí, porque pudiera ser que encontremos, por ejemplo, la gran instalación que es Moon Palace, claro. con su centro de convenciones, con 2,000 habitaciones, con diferentes nichos, ¿no?, de negocio, en donde ahí pudiera ser un espacio controlado, un espacio donde la gente pudiera estar adentro como un gran barco, ¿no?, donde pudiera tener sus áreas de sana distancia, pero conectado a una razón de ser, que es una convención científica, una convención médica, una convención para tratar el tema COVID, y que además me parece que Cancún, aunque Los Cabos es un lugar excelente para la costa oeste por lo aislado, pues la conectividad y la location que tiene Cancún le permite una distribución, un hub de distribución muy importante para mover al mundial el tema. Entonces, me parece que esta idea, estos temas, estamos llegando a puntos bien interesantes. Jorge, sé que Eduardo, Jorge, ahí llevas todo el tiempo. Sé que Eduardo tiene otra conferencia, pero Jorge, si quieres tú nada más tocar el tema, porque Eduardo se nos va a tener que ir, y tratar de dejar este tema. Yo trataré de platicar con el señor Chapur a ver si podemos tenerlo en la próxima reunión y repetir este foro, ¿no?, para ver qué está pensando uno de los grupos hoteleros más importantes en México, ¿no?, con presencia en el Caribe también de manera importante, y poder entonces ir cosiendo finamente pues, los actores de la industria que pudieran ir alineando los siguientes pasos. Pero Jorge, adelante, por favor. Oye, no, pues la verdad es que este tema como que siento que estamos ni siquiera terminado el aperitivo, sino que nos los acaban de traer el aperitivo para poder discutir, inclusive entre las preguntas que hay aquí en el chat de la comunicación en Facebook, pues hay gente que está en Europa, que hay gente que está en otros países diciendo, oigan, ¿cómo se puede hacer esto? Y realmente yo creo que ahí lo que mencionas, tanto Simón en el tema de inversión, de lo que tú dices, Eduardo, en el tema de crear nuevos conceptos, y Guillermo con todo lo que nos ha ido exponiendo, pues realmente solamente estamos poniendo los primeros elementos para cómo se puede construir este tipo de nuevas ideas. Y yo creo que parte de lo que hemos estado buscando, y te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación, Eduardo, porque pues, estamos abriendo un tema de discusión en donde el propósito de este canal, Quiero Aprender está enfocado, quiero aprender a hacer cosas nuevas que tengan el impacto que necesitamos, porque estamos en el proceso de reinventarnos para un mundo nuevo. Y esto, pues simple y sencillamente, pues nuestro trabajo como comunicadores es realmente, primero, poner el problema en la mesa. Insisto mucho, el programa de NBC que
después me gustaría poderlo comentar y que lo veamos, porque realmente hubo algo que me impactó tremendamente. El qué preguntas son las importantes que tenemos que hacer. Y aquí ya lo vimos, no se trata de pedir cómo nos van a rescatar, sino más bien cómo nosotros vamos a construir ese mundo nuevo. Y pues te agradezco mucho, Eduardo, te deseo mucho éxito en tu siguiente plática. Me imagino que estás igual que todos nosotros, que ahora que podemos viajar a cientos de kilómetros a distancia con un clic, estamos aprovechando para hacerlo. Y pues te esperamos, espero que podamos contar contigo en la próxima, en próximas pláticas y pues seguir esta conversación. Gracias por la oportunidad, un honor y sobre todo un gustazo verlos a todos ustedes en la pantalla. Un abrazo y espero verlos pronto face to face. Bye, bye. Y pues seguimos en esta plática nosotros ahorita para cerrar el programa y pues ahí creo que hay muchos terrenos para poder realmente compartir y visitar qué es lo que nosotros quisiéramos hacer para este mundo. Adelante, Gerardo. Sí, hombre, que me parece que, como lo decías, Jorge, estamos encontrando el camino de cómo ir ganando. Es importantísimo la visión que tiene Simón, fundamental, la visión de Guillermo, de Bettina, de todos los que estamos aquí, pero este consejo yo le voy a llamar como un board de consejo, un board para toma de decisiones. Me parece que está tomando un camino que es el adecuado, cómo ir conectando la industria, cómo ir conectando estos motivadores de la industria para irlo llevando poco a poco. Y este tema de la industria de reuniones, con esto que nos decía muy bien Eduardo, que transmite conocimiento y lo que remataba Simón, y conocimiento científico, y justamente hoy lo que necesitamos es cómo reinventarnos y cómo reaprender basados en la ciencia, en los nuevos modelos, primero de salud, y entonces utilizarlo como una gran herramienta de trabajo. Yo creo que el tema está ahí en la mesa y hay que irlo trabajando, hay que seguir aquí, hay que seguir en la misma línea. Y a mí me gustaría, Simón, en una reflexión que nos puedas dar, y Bettina, en la parte de lo que se hizo en el Estado de México, en el centro de convenciones, cómo llevarlo esto, ¿no? Cómo llevar a aprovechar esto a zonas donde no son las grandes zonas de desarrollo de destinos de convenciones, cómo llevarlo a las pequeñas ciudades para poder trabajar en México al interior. Claro, si me permite, Simón. Sí, claro. Gracias. Yo he visto cómo la oportunidad ahorita, en los primeros momentos que se den para la recuperación después de esta pandemia, pues y todos lo hemos escuchado, analizado e incluso platicado, van a ser de un turismo regional. Entonces, yo veo la gran oportunidad en el centro del país, y en específico el Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, todo lo que está alrededor de la Ciudad de México, para poder reactivar la economía y muy específicamente en el tema de reuniones, ¿no? Porque, bueno, pues si consideras, por ejemplo, la cercanía del Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, que está a tan solo 20 minutos de Santa Fe, pues creo que tendría mucho más oportunidad de reactivarse las reuniones, sea congresos, convenciones, expos, incentivos, lo que sea, con esa cercanía, sin tener ahorita que estar pensando en traslados aéreos. Yo creo que tienen una gran oportunidad todos estos mercados. Desde Querétaro, que ustedes han estado teniendo reuniones cada semana con actores importantes turísticos del estado, yo veo que es la gran oportunidad. Ahora, lo que quisiera yo es ver si ahorita están trabajando en ese sentido, ¿no? Yo veo mucho el tema muy enfocado hacia el turismo, y me refiero a ocio. No he visto que el mercado interno esté trabajando algo en el tema de reuniones. Sí, a las asociaciones están trabajando sus protocolos, ellos saben que les toca a ellos, como decía Simón, no se lo están dejando al gobierno, ya lo están haciendo. Sin embargo, yo quisiera que los estados aledaños pues vean esa gran oportunidad que tienen de reactivar sus economías derivadas de esta industria. Por eso me parece de lo más importante que se haya tocado este tema el día de hoy. Simón, adelante.
No, sí, yo en la época de pre-COVID-19, tuvimos varias reuniones que organizamos aquí en California con las universidades de California y tuvieron mucho éxito y que se pueden replicar. Una en Morelia, por ejemplo, Guanajuato, todo el Bajío, y utilizamos Colonial México, que la gente en Estados Unidos hablan de México, solo piensan de las playas. Pero en realidad es que tuvieron mucho éxito traer gente al centro de México, tiene razón Bettina. Pero no estamos hablando ni siquiera de traer gente de Estados Unidos, estamos tratando de traer gente de México. Se podría hacer un muy buen congreso científico en México. Lo que pasa es que tenemos que usar recursos como si alguien, Julio Frank, digo, él es una persona muy reconocida en el área de salud pública y epidemiología. Usar sus contactos y organizar algo, ¿no? A mí se me hace muy buena idea. Jorge. Ahí en ese tema, yo tuve oportunidad de platicar precisamente con Julio Frank recientemente ahí en Miami, y yo creo que lo que mencionas, o sea, nuevamente es, pues él estando en Miami, que también es otro punto turístico de gran envergadura, con una influencia tremenda hacia toda Latinoamérica para poder posicionar. Yo creo que esos temas y lo que acabas de mencionar, Simón, son puntos que habría que ir explorando, en qué forma ir generando todo este tipo de situaciones. Y así como ahorita, tanto Eduardo como Guillermo han mencionado de ciertos eventos anteriores, lo del SARS, pues a lo mejor aquí el tema es cómo combinar en el punto, no sé cómo bautizarlo, alguien dice que pues ya lo de turismo de negocios no es, sino que son reuniones de conocimiento, darle un énfasis hacia la generación de las soluciones, en que en alguna medida este concepto es realmente crear la infraestructura para proveer la capacidad de resolver problemas. Y esa capacidad de resolver problemas, a mi punto de vista, teniendo, así como hay los protocolos de salud y de higiene que se van a necesitar cubrir, que ya son muy importantes, también hay los protocolos de cómo vamos a inventar la interacción en nuevas formas y tenemos que invitar a gente en el terreno de la comunicación, en el terreno de la tecnología, que a final de cuentas este programa nace precisamente del concepto de tecnología en turismo como un punto para cómo desarrollar nuevas capacidades alrededor del turismo. Y poco a poco, como dices Gerardo, le estamos encontrando y sembrando el camino y inclusive es compartir con la audiencia y con todos ustedes que pues muchas veces no tenemos necesariamente las respuestas antes de empezar a platicar, pero platicando salen las respuestas. Y yo creo que eso es un tema de conversaciones y conversaciones surgen en un marco precisamente de estas reuniones. Bueno, se podría hacer un congreso de telemedicina, porque telemedicina está, todo el mundo vendría, porque todo el mundo está entendiendo que qué se da telemedicina, porque está creciendo tanto la telemedicina ahorita durante la epidemia, ¿no? Entonces, cómo explotar la telemedicina y traer gente a un congreso de eso, a México, o entre gente de México, cómo desarrollar más la telemedicina dentro de México. Entonces tendrías que traer médicos, tendrías que traer gente en telecomunicaciones, software, etcétera, etcétera. Yo creo que podría ser muy interesante también. Guillermo, ¿alguna opinión? Mira, Gerardo, gracias. Sí, yo quisiera apoyar mucho lo que está diciendo Bettina, que ya lo decíamos incluso desde la ocasión anterior, la reactivación en todos los distintos destinos de naturaleza turística. Digo, yo me encuentro en Puerto Vallarta, por ejemplo, se va necesariamente a dar en primera fase con un turismo regional, un turismo carretero, que va a tener que ser el target al que se dirijan los esfuerzos de reactivación, ¿no? Yo también quisiera hacer mención un poquito de lo que nos decía Eduardo, que este llamado turismo de negocios, turismo de reuniones, turismo, digamos, de
transmisión de conocimiento. Sí, comparto mucho la idea que nos dejó Eduardo ahí y te lo comento a ti que fuiste subsecretario del ámbito turístico. Sí tenemos que hacerle caer en cuenta a los integrantes de la comunidad turística que el turismo de reuniones, como quiera que lo llamemos, es mucho más que un efecto exclusivamente turístico, que es una transmisión de conocimiento que atañe a una serie de, digamos, de actividades muy transversales y que, pues sí, tiene que desturificarse, si se puede llamar con la frase que acuñaba Eduardo, ¿no? Creo que es definitivamente una tarea que tiene que darse un poco en todas las asociaciones de hoteles el día de hoy en el país tienen un clúster de asunto relativo a turismo de reuniones. Es ahí donde la industria tiene que ir tomando conciencia, porque las asociaciones ya específicas de ese rubro, que son muy profesionales, pues tienen que trabajar mucho con las asociaciones hoteleras que, digamos, agremian al grueso de la oferta hotelera y ir dando ese paso para transformar un poquito y detonarlo de manera regional. Yo sí creo que hay mucha capacidad de hacerlo en los distintos destinos, unos con una vocación mucho más internacional, como puede ser el caso de Cancún, el propio Los Cabos, pero por ejemplo Puerto Vallarta, que en el terreno del ocio tiene una gran conectividad internacional, gradualmente hemos ido también yendo hacia las reuniones internacionales y poco a poco ir la industria cayendo en cuenta de esto, de lo que nos decía Eduardo, que es un rubro que definitivamente va a ser clave para la reactivación económica y en el efecto regional actuar para que pueda ser el paso inmediato, ¿no? Yo sí creo mucho en lo que dice Bettina, que el centro del país, muy puntualmente, va a ser el primer esfuerzo de gran detonación, pero digamos en el área particular donde yo me encuentro, el área de Occidente, en buena medida la correlación, digamos, de Puerto Vallarta con Guadalajara, con León, puede también activar con Tepic, con el propio Mazatlán. Podemos tener un efecto regional para intensificar y la disposición que tenemos para poder hacer factible pues estos eventos híbridos y ir creciendo de manera regional. Creo que es muy interesante lo que se ha tocado esta mañana y bueno, yo me uno pues a esos conceptos que se han expresado. Gracias, Jorge. Pues muchísimas gracias. La verdad estamos llegando al final del programa. Ha sido una conversación sumamente estimulante. Hemos cumplido tu propósito, Gerardo, de que decimos cómo empezamos los lunes con material para poder pensar durante toda la semana y construir cosas interesantes. Y pues cada uno de estos nos ha dado una idea fabulosa de cómo seguir hacia adelante para construir el siguiente programa. Ahí creo que el tema sigue dando material para poder continuar en esa dirección y pues lograr que realmente ver cómo generar estas nuevas oportunidades. Ahí, Guillermo, tú dices, hay que experimentar o estos grupos están experimentando. Yo creo que tenemos que aprender que hoy esto va a ser parte, o sea, integrarte, Simón, no solamente va a ser para hablar de temas científicos, sino cómo nosotros aprendemos a ser científicos de la experimentación en los programas de comunicación, en los programas de invención, porque a final de cuentas yo creo que lo más maravilloso que estamos viviendo todos en este momento es que nos damos cuenta que hay muchísimo conocimiento sumamente valioso y que definitivamente lo que nosotros sabemos es muy poco. Esta es una gran oportunidad y pues estamos logrando realmente llegar a un muy buen camino y a un buen destino. Entonces, pues nos veríamos la próxima semana y platicaríamos sobre estos temas para cómo seguir construyendo ese concepto y a ver cómo lo bautizamos, turismo de reuniones o turismo masivo, o vamos a hacer la nueva ciudad del conocimiento virtual que está totalmente en el aire y que vamos a tener muchas formas de juntarnos en distintos lugares del mundo.
Muchísimas gracias a todos y pues quedamos para la próxima semana. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias.